Cecilia, gracias por la comunicación, por la paciencia. Hemos tenido otro intento anterior, pero por cuestión técnica lo tuvimos que interrumpir. Eh, Primero, bueno, como decía la otra vez, en la página voy a, a poner datos sobre vos, sobre tu vida profesional en torno a este tema, tus antecedentes, que por ahí está bueno que la gente sepa quién nos está hablando sobre qué, ¿no? Eso me parece como importante y vos una persona muy destacada, quizá la que más sabe de lo que vamos a charlar ahora, que justamente, bueno, podríamos empezar diciendo que eh, has trabajado durante mucho tiempo comprometida en la comunicación en torno a cuestiones ambientales y en este caso te queríamos consultar sobre la incidencia del ser humano sobre los factores climáticos. Y en ese sentido nos surge enseguida la pregunta sobre los chemtrails. ¿Qué son? Sebastián, buenas tardes, gracias por este espacio. Sí me parece importante aclarar que personalmente no siento que sea la persona que más sabe. Felizmente hay en Argentina muchas personas que saben, incluso personas mayores que vienen investigando hace muchísimo tiempo y del tema. Lo que sí te puedo decir es que sí hay una cuestión que es que hemos tomado la voz desde el año pasado para empezar a visibilizar esta problemática y nos hemos tomado como el trabajo de convocar a los medios, de hacer prensa, pero eso tiene que ver mucho con mi rol de comunicadora social, que siempre estoy investigando en el periodismo ambiental específicamente. Y esto hace que uno tome como nos ponemos la camiseta por la cantidad de tiempo que venimos investigando, pero seguramente hay mucha gente que sabe muchísimo y sabe más, por ahí capaz no ha tomado tanta visibilidad, ¿no? Pero por lo menos con Jumet, que creamos este movimiento de cielos limpios, que es uno de los fundadores que hizo la primer charla de todo el tema de la problemática de manipulación del clima el año pasado y a partir del cual se genera toda esta movida de movimientos y comunidades cielos limpios, es que estamos hoy difundiendo, ¿no? Te agradezco poder aclarar eso porque de verdad hay mucha gente que sabe un montón y a medida que uno va avanzando se conectan y es muy importante esta red que estamos tejiendo a partir de todas las personas que vienen investigando, ¿no? Y en el mundo ni hablar, o sea, muchos investigadores que llevan décadas denunciando esto en Estados Unidos, en España, en Alemania, ¿no? Bueno, aclarado eso, sí, como vos decías, vengo trabajando en el periodismo ambiental, por lo tanto vengo investigando y estudiando mucho cómo a través de la historia de la humanidad hemos llevado a través de nuestras acciones, nuestro sistema productivo, del extractivismo, del consumismo excesivo, de todo un sistema, hemos llevado al planeta al estado actual tan caótico y tan, digamos, en un estado tan dramático que está, ¿no? Que creo que cualquier persona con sentido común se da cuenta que estamos padeciendo las consecuencias de una transformación increíble que le hemos dado a nuestro planeta, ¿no? Y esto
a todos los niveles, ¿no? Desmonte, contaminación, extracción exagerada, bueno, energías destructivas para el planeta, digamos, son múltiples factores, pero hay un factor que, del cual se ha hablado muy poco, porque es algo que ha permanecido silenciado y oculto de manera exprofeso, ¿no? De manera, digamos, como un objetivo de silenciamiento y de clandestinidad de este factor que se habla de un montón de otros factores, pero de este no se habla, que es la manipulación del clima o llamada también geoingeniería, ingeniería del clima. En este sentido, ¿por qué digo porque en la historia de la humanidad eh, siempre el ser humano, sobre todo a través de la ciencia, ha intentado manejar, digamos, todas las variables posibles en la creación, en la producción, en todos los niveles posibles del ser humano investigado para manejar los ecosistemas, la salud, digamos, todo lo equivalente a la vida humana ha tratado de ser controlada y manejada. Y el tema del clima no está exento de esa búsqueda del ser humano de ir más allá de la luna, de investigar en las profundidades del océano. Es como que cuesta entender, por lo bien que ha sido ocultado, que en realidad esto ha sido también una práctica de investigación que data previo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si nos remontamos en el tiempo, en 1946 hubo 3 científicos que yo me anoto los nombres porque son muy difíciles, Vincent Schaeffer, Irving Langmuir y Bernard Vonnegut, disculpen la pronunciación, pero ellos inventan el método de cloud seeding, ¿sí? Que es la creación de siembra de nubes. 1946 fueron los primeros experimentos de siembra de nubes. ¿Y qué descubrieron allí? Descubrieron que con sustancias químicas se podría, a través de este método llamado siembra de nubes, se podía generar lluvias, esquivar, o sea, evitar que lloviera o reducir el tamaño del granizo o evitar el granizo. ¿Sí? Este es el famoso sistema llamado siembra de nubes. Entonces, cuando uno dice siembra de nubes, dice, bueno, listo, llueve, pero no es así. Ese método se descubrió en 1946. Imagínense la cantidad de avances que ha habido en relación a la manipulación del clima. Tanto es así que para seguir la historia te la hago lo más breve posible, porque en realidad hay muchos eventos climatológicos que se produjeron a partir del desarrollo de todos estos experimentos. Tan es así que Estados Unidos toma estos, para variar, las potencias, tratando de todo lo nuevo, de controlarlo y de absorber esos inventos y experimentos para sacar algún provecho. Es así que en la guerra de Vietnam se utilizan este método para la famosa Operación Popeye, que como a Estados Unidos le iba bastante mal en la guerra de Vietnam, ellos descubren que podían utilizar este método de siembra de nubes para extender la época del monzón y inundarle las famosas rutas de Ho Chi Minh a los vietnamitas, que era todo un sistema de madriguera con el cual ellos utilizaban para poder, para abastecerse, para esconderse, las guaridas en la guerra. Ellos utilizan este método en la Operación Popeye, inundan todas estas rutas de Ho Chi Minh. A partir de eso, como se ve, digamos, las naciones vislumbran que esos inventos, esos experimentos podían ser utilizados para fines bélicos. Es así que a lo largo de los años se fue generando toda una polémica y recién en 1976 se firma a nivel mundial la Convención ENMOD, que implica que se prohíbe el uso de técnicas de ingeniería del clima para generar
terremotos, maremotos, huracanes, lluvias, sequías, con fines hostiles o para dañar a otros países, ¿sí? Entonces, esto como dato para decir, no estamos hablando de una ficción, de un mito, que haya estado ocultado. ¿Y por qué se ocultó? Justamente porque está prohibido. Entonces, de cara al exterior, como han hecho siempre las potencias y los países, de cara al afuera, los tratados que se firman con las formalidades, la diplomacia, la ONU, etcétera, etcétera, de cara para afuera estaba todo, digamos, aceptada la regla de que no se iba a seguir avanzando con estos experimentos, pero al interior o en secreto o en clandestinidad, los experimentos siguieron. Es más, en realidad, en la década del 50, si uno hace no quiero detenerme en eso porque la voy a hacer re larga, pero si uno hace lo que se fue desarrollando en cada una de las décadas, en la década del 50 ya se habían arrancado con experimentos muy terribles en las zonas del Ártico, de los polos, donde se sabe que a partir de esos experimentos, más todos los experimentos con las bombas nucleares y todo eso, fue generando esta famosa ruptura de la capa de ozono. Entonces, no da ahora el espacio para hacer cada década lo que se fue desarrollando, pero es para explicarles que en cada década se siguió experimentando en la atmósfera del planeta a nivel planetario, eh, eh, arrojando, como reconocen los geoingenieros más reconocidos de la Universidad de Harvard, arrojando millones de toneladas, por ejemplo, de ácido sulfúrico en la atmósfera, porque estaban experimentando si así, imitando las erupciones volcánicas, se podía tapar la radiación solar, la entrada del sol a la Tierra, que es con lo que ahora rotula la mayor parte de los programas de geoingeniería. Entonces, dentro de todos estos programas de tratar de manejar el clima, que pudieron partir con una intención positiva, incluso hay argentinos involucrados en esos experimentos, que trajeron muy felices, por ejemplo, cómo hacer para frenar el granizo a Mendoza, para que no granizara y no rompiera las vides. Eh, Seguramente hubo una búsqueda de gente que lo buscó en nombre de mejorar las condiciones de alguna región en especial. Pero lo que terminó sucediendo es que tanto desde las búsquedas regionales o locales, involucradas con, por ejemplo, las bombas que se tiran con yoduro de plata en determinados momentos que están viniendo las tormentas, o estos programas de geoingeniería a escala global, han terminado en un desbarajuste que vienen tratando de blanquear como cambio climático, que al principio fue llamado calentamiento global, y como las evidencias son muy fuertes de que en realidad si se juntan las evidencias no estaría dándose un calentamiento global, sino los científicos dijeron, bueno, vamos a hablar, y se empezó a hablar de cambio climático, porque cambio climático engloba cualquier fenómeno anormal que se pueda estar dando en la naturaleza. Y es la mejor fachada para esconder todas las intervenciones que desde la geoingeniería se viene dando en nuestro planeta, con varios niveles. Chemtrails es uno, el que vos mencionaste, o para que las personas, por si alguna no sabe, se le llama chemtrails a estos aviones que vemos, que se le llama estela química, porque en realidad son aviones que a su paso dejan una estela química persistente, que no es la estela de condensación que se da en escasas condiciones de altura, humedad y temperatura, ¿sí? Y además con escasas aeronaves, porque ahora la mayor parte de las aeronaves vienen con un tipo de turbina de motor que no harían, no generan estas nubes que vemos que quedan como unas rayas, eh,
por ahí en Argentina no las vemos tanto como en Europa y España, que directamente quedan unas cuadrículas, los 7, increíbles, de ficción realmente, pero sí pasan, van dejando estas nubes con químicos, y esas nubes en general tienen compuestos que van cargando la atmósfera de condiciones adversas a un clima normal. O polarizan el ciclo hidrológico en inundaciones o en sequías, de acuerdo a lo que estos poderes decidan que quieren darle a cada región o a cada país. O también pueden generar grandes vientos, granizos. Bueno, actúan los chemtrails, que por tratados de espacio exterior internacionales han sido llamados en el 2010 como arma multipropósito. Lo que pasa es que esos tratados no los conocemos los comunes de los ciudadanos, porque son todas cuestiones que no han sido democratizadas, ni blanqueadas, ni informadas, y eso es muy grave. Los chemtrails actúan cargando la atmósfera con los químicos, como te decía, sustancias disecantes, aluminio, bario, estroncio, más un montón de cuestiones que las podemos desarrollar enseguida los compuestos, y actúan también con frecuencias que son emitidas por estaciones de antenas superpotentes que trabajan con ciertas frecuencias en base a todo lo que ha dejado Nikola Tesla, que terminan con esas emisiones, son capaces de mover las nubes o de generar, cambiarle los patrones naturales, ¿sí? Entonces nosotros vemos, esto capaz que está un poquito complejo, entonces vamos a ir un poquito más. Nosotros vemos en toda Argentina, porque estamos siguiendo los registros, seguimos con Flyradar los aviones, vemos una tormenta que viene gigante, hermosa, enorme, los cúmulos con el olor bien redondeaditos, sus bordes, como siempre supimos que era una nube natural, y al tomar contacto con estas estelas, esto que han dejado, esas nubes que se van disipando, las nubes empiezan como a desgajarse, a disgregarse, y se abren las tormentas. O vemos, por ejemplo, estos signos de la radiación, que son lo que hacen estas antenas, que las más conocidas son las HARP, que están en Alaska, pero hay bases y estaciones en todas partes del mundo. Es más, se sabe que hay ciertos radares meteorológicos y antenas para los radares meteorológicos que también pueden funcionar con este efecto de ionización de la atmósfera. Entonces, lo que hacen con esa ionización, ese calentamiento de la ionosfera, es ir cambiando las condiciones para que no pueda llover. Y terminan generando esto que venimos padeciendo en Argentina, una sequía extrema, cuando vos ves que las nubes llegan y escuchás los aviones en el momento de la tormenta, cuando son aplicaciones a nivel regional por aseguradoras que protegen determinados cultivos, o escuchás durante el día cargar la atmósfera todo el tiempo con estas estelas químicas persistentes. Una de las cosas que creo que la otra vez hablamos también es que, de hecho, en los diálogos en torno a esto, y que tienden generalmente los medios hegemónicos a, yo diría como a descalificar este tipo de enunciados que vienen a mostrar estas cosas que son incómodas para algunos, se habla, se pide mucho más de lo que la observación nuestra puede aportar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, ¿quién haría eso para qué fin concreto? Entonces ahí es donde empezamos a enredarnos en lo que para descalificar este tipo de cosas se ha calificado justamente de conspiración, etcétera, ¿no? De que hay un poder que quiere, no sé, eliminar la población. ¿No? Entonces, yo diría, por ahí está bueno también ver cuáles pueden ser los intereses más concretos y más aterrizados, digamos, a,
a poderes más reales, más visibles, que te parezca que se pueda como esbozar una hipótesis. Bien. Eh, Hay innumerables ejemplos, ¿sí? Pero lamentablemente una de las cuestiones que hay que decir es que ya a este punto hay que ser muy ingenuos para creer que no hay intereses geopolíticos y económicos, y sobre todo yo diría geopolíticos de dominio y de control, porque entendemos que quienes están detrás de esto no tienen problemas de dinero para llevar adelante estos planes. De hecho, uno de los ingenieros más reconocidos, David Kitt, en una de las conferencias dijo, rociar con millones de toneladas de aluminio en la atmósfera es absolutamente económico, no significa ningún problema para nosotros. ¿Sí? Eso está en documentales. Todo lo que estoy diciendo está en documentales. Para la primera parte de todo lo que expliqué de la historia, la gente puede buscar patentes de geoingeniería y solamente con ver las fechas del centenar de patentes de inventos, ¿no? Patentes son cada invento que, una comunidad científica, un científico realiza de un aparato algo especial, lo tiene que patentar, ¿sí? Por ejemplo, las tuberas de los aviones, para que no digan que son estelas de condensación, hay inmensa cantidad de variables de las tuberas que tiran los tóxicos en los aviones. Las patentes de las mezclas de combustibles que les pueden poner a los combustibles normales de los aviones de pasajeros también están. Entonces, si las personas, digo, para esto, que todo lo que sale de la narrativa que no está en la televisión es conspiranoico, ¿no? Como si la conspiración, como si la televisión fuera la única legitimadora de todo y no pudiéramos ver que los medios masivos están financiados, como muchos científicos están financiados. Entonces, para que empecemos a pensar y a madurar que ya no podemos esperar que la información nos llegue de determinados medios que están comprados por quienes los tienen al aire, entonces, bueno, las patentes de geoingeniería hablan de toda esta historia que conté. Con respecto a los objetivos, hay muchos documentales de los mismos geoingenieros de alto personal de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que han salido espantados de esta situación de darse cuenta de lo irracional que era estar rociando y fumigando poblaciones enteras, ciudades, campos, hasta el océano, porque si vos al océano lo fumigás con aluminio, la cantidad de oxígeno que va a tener el océano, cómo van a decantar, va a decaer la población de peces y todas las consecuencias para el clima que va a tener eso son nefastas. Entonces, ya voy a tu pregunta, perdonen que vaya agregando estos tips, pero entonces, esta gente, por ejemplo, en uno de los documentales, muestran, en uno de los documentales de una de las personas que más viene trabajando en el mundo, que es Dane Wigington, recomiendo ese sitio, que es geoengineería.org.watch, para que la gente ahí va a encontrar un montón de material. Hablan, por ejemplo, de un trabajador, de un negociante de la bolsa, que ellos definían con las empresas aseguradoras y con todos los ingenieros del clima cómo iba a ser el precio en bolsa, por ejemplo, de los granos, qué granos iban a estar cotizando más para hacer sus inversiones, si iba a cotizar más la soja, el trigo, el maíz, porque lo podían manejar sabiendo que tenían la capacidad, tienen la capacidad de arruinar cosechas enteras de maíz, de girasol, de soja, y según eso hacer las inversiones. Te estoy hablando de lo más básico que es manejo económico para un rédito económico y después están todas las escalas de control geopolítico. Si Latinoamérica está dentro, por ejemplo, Argentina, Chile y Bolivia están dentro del triángulo del litio, que sabemos que es
que es estratégico y codiciado por todas las naciones del litio en este momento, a esos poderes no les interesa que haya una población en resistencia, diciendo estos son nuestros territorios, respeten las leyes, respeten los derechos humanos, queremos conservar los territorios originarios, el agua primero, el agua vale más que el oro, el agua vale más que el litio. No les interesa que haya poblaciones cuidando los bosques, cuidando el monte, cuidando los territorios. Entonces, es muy complejo explicar como si hubiese un solo objetivo, ¿no? Eh, que sí, que también, a ver, no lo inventa nadie. Directamente el presidente y muchos integrantes del Foro Económico de Davos, que sabemos que son el grupo de poderes que manejan las megacorporaciones que dominan más que los gobiernos y los estados, porque esa es la realidad. O sea, nosotros, ¿quiénes gobiernan en cada estado? ¿Realmente gobierna tal o cual presidente? ¿O gobiernan unas megas corporaciones que cualquier presidente que se quiera rebelar no tiene posibilidades de estar y se generan golpes de estado o los sabemos que son asesinados? O sea, entiendo que es complejo lo que estoy diciendo y es demasiado amplio para abarcarlo en una síntesis, pero les doy así tips para que hay que ir pensando qué hay detrás de todo. No nos podemos quedar con la narrativa ingenua y oficial de que, no sé, estamos viviendo en un mundo de paz. Justamente la geoingeniería es la guerra por excelencia que se viene desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial en silencio. ¿Y en silencio por qué? Porque el enemigo no se ve. Hubo personas que denunciaron, por ejemplo, los terremotos de Haití. Ustedes si se acuerdan cómo quedó destruida Haití, que es un punto estratégico que se estaban disputando entre Rusia y Estados Unidos. Y esas periodistas fueron deslegitimadas, sacadas del círculo, por más que tenían un currículum excelente y una actividad, un nombre excelente, fueron deslegitimadas, sacadas de todo, porque ella denunció que sospechaba de que se habían aplicado técnicas de geoingeniería para generar esos terremotos y así permitir justificar la famosa invasión, ayuda de la OTAN a Haití, ¿no? Que todavía no se van de ahí. Entonces, tenemos que poder unir los puntos. Si Argentina, en el momento en que necesitaba el agua, que es lo natural del ciclo hidrológico, que suceda de octubre a fines de enero, a febrero, no hay agua para los cultivos o no hay agua para que se dé el turismo normalmente, no hay agua para las personas, y después se dan, que es muy posible que suceda, como aumenta lo que nos han dicho meteorólogos aeronáuticos amigos, que existe, como cambia la actividad solar, existe una gran probabilidad que ahora empiecen periodos de lluvia. La geoingeniería lo que hace es potenciar y exagerar, como hicieron en Vietnam, para que se den desastres naturales y seguir aumentando esta percepción y este miedo de que la culpa es de que el clima está loco, que la naturaleza está mal y que estamos en un cambio climático y que por eso se pueden dar todo tipo de desastres, como fue en Australia, que pasaron de una sequía extrema a inundaciones que dejaron terribles desastres, ¿no? Entonces, desde todos los lugares que tratamos de visibilizar el tema de la geoingeniería, tiene que ver con esta necesidad urgente de blanquear y de que los gobiernos acepten que han firmado o de forma secreta o de forma que no están compartiendo la información con los ciudadanos, acuerdos para habilitar que a nuestro cielo lo esté todo el tiempo surcando aviones donde no se informa bien claramente cuál es el objetivo de esos aviones, porque nosotros los venimos siguiendo en el Fly Radar y muchos aviones
o no los escuchamos, los vemos y no tienen su transpondedor prendido, que es con lo que se detecta desde las aplicaciones en tierra, o muchos dan vueltas que no entendemos para qué dieron esas vueltas si no hicieron escala, o por qué si habitualmente hace años había 3 vuelos diarios o 4 que uno sabía que pasaban en determinadas rutas, de repente hay de 20, hay zonas en el litoral que nos han dicho que contaron hasta 40 aviones diarios. Entonces, ¿qué está pasando en nuestros cielos? ¿Dónde está la soberanía de nuestros cielos? ¿A quién le estamos cediendo la soberanía, además de toda la que hemos cedido del territorio, con la base china en Neuquén, ahora con la base china en Tierra del Fuego, más todo el sur regalado, más todo lo que se está regalando a potencias extranjeras? ¿Dónde está la soberanía del cielo argentino? ¿Quién controla el cielo? ¿Quién controla el espacio aéreo? ¿Quién controla lo que nos tiran? ¿Por qué en pleno verano aparecen de un día para el otro montones de plantas muertas, amarillas, como secas? Y de esto te podría hablar una hora porque vivo en el campo, tenemos una chacra comunitaria, o sea, sé lo que te estoy diciendo, estamos todo el tiempo mirando las plantas, esperando los frutos, sembrando, y vemos lo que sucede, y, no solo, y además llevamos bitácoras de toda la Argentina con Comunidad Cielos Limpios, entonces vemos que no es solamente la escala global que tiene que ver con el clima, sino todos los desbarajustes que se están dando en la salud de las personas, todos los daños, y en la salud de todos los ecosistemas, de todos los sistemas biológicos vivos, de toda la vida, en el agua, en la tierra, en las plantas. Te podría hablar de, si querés lo hacemos en otro momento, de todas las patentes de organismos genéticamente modificados que se han desarrollado para la geoingeniería, ¿no? Como una de la empresa Biotech, que ya desde el 2010 viene investigando en patógenos que pueden tirar y rociar desde los chemtrails, que lo que hace es matarles la capacidad de la planta de resistir a las heladas. Y oh casualidad, un 1 de noviembre hizo una ola de calor a 33 grados unos días y descendió a 4 grados bajo cero en menos de 2 días. ¿Cómo hace las plantas para vivir? En un momento en que los brotes están chiquitos o granizadas en momentos bestiales, ni hablar de la que pasó ahora, imagino que todo el país sabe, la de Villa Mercedes del jueves anterior, que cayeron piedras del tamaño de una naranja y hubo pocos avisos, unos daños, justo era un festival muy tradicional, el Festival de la Calle Angosta, que es tradicional acá en San Luis, en Villa Mercedes, y todos los autos resultaron dañados al punto de que algunos autos no sirven más, bueno, todo lo que implica, ¿no? La ciudad destruida. Lo que nosotros decimos es que si cada productor que quiere salvar su cosecha o cuidar su cosecha de frutas finas, no me conviene que llueva ahora, o de algodón, prefiero en otro momento, o de girasol para poder cosechar, no me viene bien que llueva en cantidad, o las vides, hay que frenar el granizo como dé lugar, en lugar de invertir en lo que haga falta invertir. Si cada eso a nivel regional, que es lo que vivimos en San Luis denunciando, por ejemplo, hace 20 años, ¿sí? Cada uno contrata una aseguradora que ofrecen esto, las páginas están. No estoy inventando nada. Busquen Weather Modification en internet y van a encontrar las empresas que ofrecen lo que usted necesite de clima a la carta. Si tiene un casamiento al exterior y necesita que ese día no llueva, o en carnavales de Brasil ha salido en la televisión que iban a asegurarse, habían contratado empresas para asegurarse de que no lloviera en el carnaval de Brasil y que esas nubes las iban a llevar al mar. A mí se me ocurre como pregunta que si ha habido alguna iniciativa de
analizar algo de eso que viene del cielo. Supongamos, hemos visto por ahí en los grupos de gente que se preocupa por esto, no sé, restos o algo que pueda como dar indicio a pruebas sobre esto que estamos diciendo. Sí, en Argentina hubo en la zona justamente de Santa Fe, nos llegó a partir de una persona de la comunidad, integrante de la comunidad, nos llegó un análisis de un laboratorio de Casilda que lo que encontraban era niveles más altos de los permitidos de aluminio, bario y estroncio, ¿sí? Que es las mezclas, a ver, hay muchísimos desarrollos y muchísimos componentes que no sabemos que de los que están arrojando, sí los sabemos por las patentes o por lo que ofrecen las empresas. Yo investigando encontré, por ejemplo, una de las empresas que ofrece estos dinner, a ver si encuentro el nombre, bueno, que ofrece estos componentes que lo fue desarrollando, perdón, no encuentro el nombre en los machetes, pero ellos hablan de haber desarrollado nanotecnología con polímeros autoensamblables de nanotubos de carbono con capacidad portadora biológica y química. O sea, estamos hablando de nanotecnología, que a través de estos nanotubos de carbono, que parece que fue un gran descubrimiento, porque todas esas empresas hablan como que fue como el momento, pueden cargar con muchísimas sustancias lo que van a estar rociando, ¿sí? Nosotros en Comunidad Cielos Limpios, lo que nos está faltando, a ver, porque no es solamente tomar la muestra del agua de lluvia o de la tierra, sino que para que eso tenga sentido, vos imaginate que cada laboratorio a noviembre, ¿no? Estamos en Argentina, capaz que ahora sale el doble, a noviembre nos cobraba por cada componente para investigar, nos cobraba 5.000 pesos. Entonces, si vos querías un componente, tal cosa, si querías otro componente, pero además es partir de la base de que vos al laboratorio le tenés que decir qué componentes esperás que haya. Más que cuando tomás las muestras tenés que hacerlo con un escribano, con los costos que esto tiene, ¿no? Entonces, en verdad nosotros, además de este análisis y de todo de este análisis que nos llegó de Casilda, más todo lo que vemos en nuestros campos de lo que sucede en realidad, todavía en Argentina por lo menos no logramos tener esa sumatoria de pruebas que implica tomar las pruebas después de un intenso día de paso de chemtrails, tomar las pruebas con escribana, llevarlo al laboratorio, decir definitivamente qué elementos esperamos encontrar y no sabemos cuáles otros, ¿me explico? Sí. Encontrar laboratorios confiables. Sí, te cuento que hay una persona en Argentina que quizás lo conocen porque es muy conocido, el ingeniero Diego Barrientos, que lo pueden encontrar en el canal de Cévicas. Cévicas se llama en YouTube. Bueno, él hace poco recibió un aparatito que de un amigo le regaló, cuento esta anécdota porque me parece importante, un aparatito que detecta la calidad del aire, cuando el aire está tóxico. Y algunos componentes le dice, uno de los componentes que le dice es el formaldehído, y que, oh casualidad, bueno, que encima es transparente y actúa muy bien en conjugación con el agua, tiene muy buena sinergia con el agua. Búsquenlo, todo lo que implica el formaldehído, pero porque veníamos escuchando, nosotros
registramos mucha información en los grupos, tratamos de ir llevando las cosas que suceden, y mucha gente decía hablar de un cansancio muy grande o de tener sueño en momentos del día, aunque hubiese dormido re bien, aunque estuviera bien médicamente, sin ningún medicamento, de tener sueño repentinamente, ¿no? Como un cansancio, un agotamiento, como una cuestión así. Y bueno, el formaldehído es una de esto que conocemos popularmente como el formol. En las películas es lo que le pone el Sí, criminal sí. para hacer dormir a las personas. Bueno, es lo que utilizan para mantenerlo las personas que ya murieron. Bueno, este componente es transparente. Cuando este señor, este ingeniero, veía le saltaba como un exceso de este componente en la atmósfera. Y este aparatito se lo trajeron de Estados Unidos porque, o casualmente, en muchos países de Latinoamérica, entre esos el nuestro, la aduana no lo permite que se venda en Argentina. Ese profesional, sí permiten otros. Entonces, nosotros todo lo que decimos lo decimos con la certeza de los estudios de hace décadas que vienen desarrollando en todas partes del mundo. Y, por ejemplo, hay un doctor alemán, Klicher, que él empezó a estudiar la nieve porque era un esquiador profesional y se dio cuenta que un día la nieve que caía era como, no, tenía una composición que no era natural. Y bueno, a partir de eso encuentra que tenía 10.000 veces más de carga de nanopartículas perdón, no 10.000, 7.000 veces más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de nanopartículas de aluminio, con todo lo que implica el aluminio aspirado y en sangre para la vida biológica, ¿no? Para los seres humanos, ¿no? Con todo lo que implica de enfermedades de Alzheimer, de degeneración de las funciones cerebrales. O sea, en España hay organizaciones, ONGs, que han hecho estudios en casi todos los pueblos de España, si no todos. Hay documentos de esto porque ellos esas denuncias las llevaron al Parlamento Europeo ya desde el 2014 y encontraban muchísimos componentes, entre esos también el litio, aluminio, bario, estroncio, cloruro de calcio, diatomitas, muchos disecantes que son con lo que secan la atmósfera, la humedad del ambiente, y muchas sustancias más, muchos químicos más, como eso que te digo, por eso te digo, son nanotubos de carbono que son nanotecnología que no siempre es detectable con los microscopios comunes. Entonces, más los de Estados Unidos, sobre todo esta organización que lidera Dane Wigington en Estados Unidos, que ellos vienen hace décadas denunciando esto, y ellos hasta pudieron contratar un dron y tomar las muestras de lo que estaba tirando un chemtrails in situ en el momento. Y también de lo que hablan es excesivos tóxicos para la salud del planeta, ¿sí? Entonces, del planeta, de las personas, de toda la vida. Eh, obviamente que tenemos el anhelo, el objetivo de poder llegar a organizarnos para, bueno, generar los recursos para poder hacer esta toma de muestras de tierra y, y eventualmente sumar a un proceso a una denuncia, ¿no? Con lo que sabemos de lo que sucede con la justicia muchas veces, no muchas veces, de lo que sucede a veces con estas cuestiones que vienen de tan arriba, de poderes tan grandes, que bueno, es que necesitamos realmente que seamos muchas las personas conscientes y reclamando de que se preste atención y que se tome cartas en el asunto con este tema y que se custodie nuestro espacio aéreo y que se deje de manipular a la naturaleza, que se prohíban estas técnicas ilegales de manipulación del clima y de intoxicación de la atmósfera y de la tierra, ¿no? Eh, Así que sí,
Hay una que la gente lo puede encontrar en Facebook como Chemtrails North Patagonia, una organización del sur de Argentina, que ellos están organizando toda una serie de denuncias penales y federales para el tema buscando el apoyo de las personas, y a esto le invito a la gente a que mire el cielo, a que empiece a ver cómo se cambian los patrones naturales, por qué una nube que era con sus contornos claros, bien definidos, empieza a verse así como diseminada, como disgregada y como si estuviera borroneada, y a partir de ahí una tormenta que parece que tendría que precipitar muchísimo, no llueve nada o caen dos gotas, o por qué las tormentas eléctricas tienen unos pulsos, los relámpagos, si lo observamos, hay unos pulsos que son prácticamente de los de estas máquinas de la música que te van haciendo, los podés contar y tienen una regularidad increíble. O líneas en el cielo que son líneas rectas, cuando la naturaleza en el cielo no trabaja con líneas rectas, o sea, no funciona, nunca se ven líneas rectas, que toman contacto con las nubes naturales y las empiezan a romper. Entonces, volviendo a la denuncia de la gente del sur, ellos están pidiendo que los que estamos conscientes y viendo esta problemática y que empezamos a ver, nos bajemos la aplicación de Flight Radar, que es una aplicación que te dije antes, que detecta, que te tiene que decir, en el momento cuando vos escuchás un avión, la abrís y te tiene que decir el número de patente, hacia dónde va, y te hace el dibujito de ruta de ese avión. Entonces, poder sacar la foto del avión dejando esa estela persistente, que en muchos momentos se corta, que eso es una prueba que hay en millones de filmaciones y fotos, que si fuera estela de condensación no las pueden cortar o hacer dibujitos, como se han encontrado caritas felices que hacen los pilotos, o sea, y no estamos hablando de los químicos de una prueba de aviación, una demostración de aviación de aeronaves, de una fiesta de aviación. Estamos hablando de vuelos que pasan en exceso por nuestros cielos. Entonces, todo esto, sacar la foto del avión dejando esa estela química persistente y luego detectar la aplicación. Y eso poder enviárnoslo a Comunidad Cielos Limpios o a Chemtrails North Patagonia, o nos podemos comunicar y nos pasan esa información, porque estamos llevando esa bitácora para poder denunciar y que nos dejen de decir de una vez que son estelas de condensación, como si fuéramos personas que no sabemos mirar el cielo y que nos da igual todo. Estamos conectados, estamos esperando las lluvias, estamos esperando a la naturaleza que pueda regenerarse y respirar y ser lo que la naturaleza es, que es lo que todos estos programas vienen ahora, como se ha difundido tanto y cada vez más son las personas que denuncian en todas partes del mundo la manipulación del clima a través de todas las técnicas de geoingeniería. Ahora esta gente está saliendo a decir que se trata de programas de mitigación del cambio climático, que necesitamos soluciones tecnológicas, la geoingeniería, mientras resolvemos los problemas de fondo que tenemos como humanidad. Entonces, todos los lobbies de las industrias petroleras y de estas grandes transnacionales que manejan las semillas transgénicas, los fertilizantes, todos los derivados del petróleo, los plásticos, todos los químicos, todos los que manejan, que no quieren moverse de sus sistemas de producción y de extracción, destruyan lo que destruyan, en vez de cuestionarse y de permitir un cambio y una transformación real, que es lo que necesitamos del sistema productivo y de consumo, presentan estas soluciones tecnológicas cuando en realidad son ellos mismos los que a la vez han generado este desbarajuste en el clima. Porque si vos te la pasás más de 50 años, estamos intensivamente, esto empezó desde la década del 70, llenando la atmósfera de químicos, de ácido sulfúrico, de aluminio, bario, estroncio y un montón
de químicos y minerales y tóxicos que no son de la atmósfera, diciendo que estás tratando de frenar que no entre los rayos del sol para que nos cuidemos del calentamiento global. Obviamente que el clima del planeta va a estar cada vez peor. Porque ¿qué plantas y qué vida puede aguantar que todos los días les caigan aluminio y un montón de cuestiones que no son naturales? Más todo lo que generan con las irradiaciones de estas mega antenas y todo lo que implica la red de telarañas que implica la red de telefonía. Yo te pido que cuente brevemente qué es Cielos Limpios y qué puede hacer la gente. Nosotros vamos a poner también en la página los datos para más información, para que puedas sacarse dudas, seguir, o algunos que tienen algunas como inquietudes porque lo ven, cómo se pueden informar un poco más sobre esto y cómo pueden aportar a todos estos movimientos que buscan de alguna manera una democratización o una, qué sé yo, medidas concretas en torno a la regulación, por ejemplo, de esta incidencia sobre el espacio aéreo. En primer lugar, me parece que nosotros nos hemos planteado en base a todo lo que venimos discutiendo de si tiene sentido ir a las autoridades, si no te escuchan, si hacen lo que quieren, si ir a la justicia, si todo queda cajoneado. Bueno, todos estos planteos que surgen cuando uno empieza a ver qué hacer, ¿no? Para no quedarse con la impotencia de lo que sucede. Lo primero que siempre nos proponemos es conectar con el cielo y empezar a mirar el cielo, porque muchas veces mucha gente está muy conectada con la pantalla o con otras, no mira el cielo. Empezar a mirar, a escuchar, porque mirando y escuchando uno puede darse cuenta de la transformación de los patrones naturales, porque vos no podés convencer a nadie si vos no te das cuenta primero lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Hablarlo, a nosotros nos pasó algo muy fuerte que es que, digamos, desde la primera charla y desde la creación del año pasado de esta comunidad de Cielos Limpios, en junio del año pasado, desde el solsticio que se largó esto, fue increíble la cantidad de gente que con el hecho de escuchar se conectó. Dijo, ah, yo lo vengo viendo, yo lo vengo denunciando, o yo lo dije, pero nadie me escucha. Bueno, muy, muy fuerte eso. Muchas más personas de las que creemos saben de esto, o intuyen, o ven algo, o no saben, y que en el momento en que vos te animás a dar el paso, en vez de decir, sí, el clima está re loco, ya se puso feo el clima, o caer en las típicas, tirar una cuestión, hablarlo, porque todo lo que podamos hacer, que también estamos contemplando y trabajando en eso, a nivel de concreto, para llegar a quienes deberían estar cuidando, velando por nuestra seguridad, nuestra salud, eh, a nivel cielo y naturaleza y física de las personas, eh, necesita sí o sí que seamos muchas personas. Porque si somos pocas personas hablando de esto, no vamos a ser escuchados. Entonces, aunque uno crea que no, el boca a boca, el hablarlo en la familia, que quizás en el primer momento no te escuchan, pero después cuando ya no tienen agua en el tanque te dicen, che, ¿cómo era? Yo escuché el avión, yo me fui por la tormenta y no cayó una gota, y empiezan a atar cabos. Entonces, ayudar a las personas a conectar con lo que está sucediendo para empezar a verlo es un primer paso que es clave, es fundamental y es re valioso. Ya en eso es un montón. Después nosotros después tenemos ahí unas estrategias, digamos, en desarrollo, porque somos personas que trabajamos, tenemos nuestras vidas, o sea, dedicamos el tiempo que podemos a esto. No es que somos una ONG que recibimos fondos para dedicarnos a esto, porque sería otro el nivel de trabajo ya desarrollado. Hacemos lo que podemos en los tiempos que podemos, y bueno,
hicimos un pedido de informes a Nación, a todos los organismos, a la ANAC, a Medio Ambiente, bueno, a todos los organismos. Nos faltó el CONICET, que es un tema importante el CONICET, porque el CONICET en el 2018 firmó un convenio con Harvard para supuestamente investigar a través de simulaciones de computadoras, que nosotros estamos en duda que eso, cuáles eran los efectos la geoingeniería en los países en desarrollo, qué vulnerabilidades podría haber, qué efectos podría tener. Hasta el día de hoy, todavía no hay resultados de esos estudios, ni siquiera lo han blanqueado. Recién hace poco salió una de las científicas a dar un poco de explicaciones en una charla, pero bueno, hemos pedido informes, todavía no nos responden como lo que querríamos, lo hicimos en términos muy de ingenuidad, de qué puede ser, y ahora el siguiente paso es darles toda la información a gobierno que tenemos con los documentos y hacer un pedido ahí sí más contundente. Ya no hablemos de ingenuidades, no, son estelas de condensación. Con toda la información de las denuncias hechas en el Parlamento Europeo y en diversos lugares del mundo, más todas las que tenemos acá ya en construcción. Entonces, la gente comunicándose de alguna manera con nosotros, cuando tengamos que hacer estas acciones, no es lo mismo a que a Nación le lleguen 10 mails a que le lleguen 10.000 mails pidiéndole este pedido de informes. Las recolecciones de firmas, las intervenciones artísticas, las denuncias penales que se están preparando, todo eso, mientras más seamos los que apoyemos estos desarrollos, mejor, más posibilidades de que haya una acción. Pero para eso tenemos que concientizarnos y conectarnos, encontrarnos en red. Bueno, entonces Eso. vamos a sumar todos esos contactos, como también decíamos, página para informarse más. Yo pongo a disposición este medio y te agradezco todo este tiempo. Día a día encontramos que más gente, incluso muy cercana, le pasan cosas parecidas con respecto a las curiosidades de este mundo que estamos viviendo, digamos, que nos llaman la atención cada vez más cosas. Y en torno a esto creo que hace un par de años que estamos viviendo una época como muy compleja y nos vamos dando cuenta de un montón de velos que se van cayendo y cómo funciona el mundo. Quizá siempre pasó, ¿eh? pero de repente una serie de hechos eh, nos mostraron o dejaron ver algunas complejidades del mundo, de los modos en los que funcionan los poderes, la hegemonía. Para mí como que no habría alternativa de quedarse mirando que están deliberadamente generando eventos climáticos para destruir regiones, a, amplias regiones y cosechas y alimentos, las personas que quieren que, digamos, que tienen ya desarrollado el sistema de semillas transgénicas resistentes a la sequía y al aluminio, o sea, que quieren que comamos solamente lo que ellos nos van a vender y decidir y opinar. Creo que no hay opción por nosotros y por nuestros hijos, que la tarea hay que hacerla y también soltando los resultados, hacerla por la época en que nos toca vivir, que nos toca nos toca asumirla ese trabajo porque por algo estamos en esta época, ¿no? Y más allá insisto, de los resultados, porque muchas veces nos desalentamos por eso y bueno, que podemos hacer muchas de las cuestiones que hoy disfrutamos y gozamos es porque hubo miles de personas que dieron su vida o su trabajo, su tiempo, su servicio para que hoy pudiéramos tener esas libertades o esos derechos. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros para los que vienen y para el presente, ¿no? Porque esto tampoco tiene tanto tiempo hacia adelante. Creo que, como decías, hay una confluencia de paradojas, incoherencias e irracionalidades que se desencadenaron estos 2 años que, bueno, es como, no sé cómo se puede hacer con una anteojera de caballo para no verlas. Creo que es importante
poder liberarse un poco de las narrativas oficiales, o que está todo bien, o que hay crisis de este tipo, ¿dónde nos van llevando las crisis? Donde los medios oficiales nos llevan y nos dicen que hay crisis, ahí tenemos que ver, cuestionarnos dónde viene la trama realmente, ¿no? Porque generalmente todos los escenarios de pánico, de miedo y de terror vienen bastante armaditos, cual ciencia ficción, y bueno, es importante aprender a liberarnos incluso por nuestro espíritu para estar bien, o sea, poder tomar estas realidades eh, sin amargarnos, sin volvernos locos, más allá que es un proceso, digerir todo esto, digerir que nos están haciendo eso, eh, aprender a salir adelante para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Conectemos, empecemos a hablar. Esto es lo que están haciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es un poco la idea. Y bueno, gracias por el espacio. Estamos generando también un sitio web, pero bueno, va lento porque también es en el medio de todo lo que hacemos, pero esperamos tener pronto ese sitio para poder ofrecer ahí todos los documentos, los documentales, las pruebas de todo lo que venimos hablando en las entrevistas, que ya venimos haciendo un montón con Jumet ahí, de Tras las Sierras, Juan Manuel Bojanich. Así que bueno, venimos trabajando lindo, hemos dado charlas en varios lugares, de San Luis, de Merlo, de Córdoba, también a disposición para eso, para difundir donde surja el querer de hacerlo. Y bueno, y también poner la creatividad de que no esperar a que siempre venga de un otro las ideas del qué hacer o el cómo hacer, ¿no? Creo que todos tenemos el potencial para autoempoderarnos y ver, bueno, a ver qué puedo hacer yo en esto, desde el arte, la música, lo que cada uno tenga como talento, qué podemos hacer, ¿no? Esa es la invitación. Y mirar el cielo primero que nada. Bueno, bárbaro, la verdad Eso, Seba. terminaste bárbaro. Te agradezco mucho y bueno, Bueno, como vos dijiste, a seguir, no desanimarse y algo va a pasar. Si Dios quiere, creo que vamos a tener resultados. Gracias,